¿Qué tal, amigos? Hemos comenzado el día de hoy. El compa André Felipe, general de Holanda, compartirá con nosotros un taller, por decirlo así, un taller interactivo, donde hablaremos un poco de finanzas personales y bueno, iremos interactuando entre todos de la sala, haciendo sinergia, buscando una idea y bueno, ya le doy el pase al compa Felipe. Hola mis compas, muy buenas noches. Para los que no me conocen, bueno, como ya me presentó el compa Daniel, yo soy Felipe. Estoy aquí en Holanda hace aproximadamente unos 10 meses y hace unos 6 meses decidí entrar como en todo esto de los compas de hierro. Empecé solo, duré unos 2, 3 meses solo aquí en Holanda, pero con favor encontré dos compas que se unieron, hemos ido creciendo poco a poco, tenemos un compa en la frontera con Alemania, tenemos también un compa que viene de Argentina próximamente, eh, y bueno, hemos estado como trabajando en todo esto y hemos dado digamos, en un foco todos los compas. Y es el hecho de que todos estamos muy conectados como con este tema de las finanzas personales. Eh, ahí hay uno que es ingeniero en finanzas, otro que lleva varios tiempo invirtiendo en negocios digitales. Por mi parte, estoy muy interesado en aprender de todo esto y yo creo que es un punto clave en el modo guerra, ¿cierto? Eh, Primero que todo, yo quiero empezar con una pequeña historia y fue en el 2018 más o menos, yo escribí una carta, eh, digamos, en todo este proceso, porque yo antes de conocer al Temach y toda la comunidad, yo también tenía como cierto enfoque en buscar más sobre quién soy, a dónde voy, qué quiero lograr en mi vida, ¿cierto? Entonces yo escribí una carta donde decía cómo me proyectaba en 2 años, cuando tuviera 25 años. En ese entonces tenía 22, 23. Y bueno, la carta me gustó mucho cuando la volví a leer hace poco, porque en realidad decía que quería ser un trader rentable, que quería lograr viajar por el mundo. Cuando eso yo estaba en Colombia. También que decía que quería hacer un e-commerce, quería vender mercancía por redes sociales, todo este cuento. Quería invertir de forma, bueno, en negocios inmobiliarios. Tenía grandes expectativas. Digamos que he intentado por todos lados, pero he fracasado en todas. Se los digo así fríamente. Fracasado en todas porque no estuve concentrado en mis objetivos, porque siempre terminaba con el simpeo, siempre me desenfocaba, siempre había una indisciplina y no lo pude lograr. Ahora estoy retomando todo esto nuevamente, estoy enfocado en mis proyectos y quiero lograr grandes cosas para mi vida y espero que con este proyecto que estamos lanzando ustedes también logren grandes cosas. Ahora, una pregunta que nos hacemos y que sería bueno que hicieran cada uno de ustedes es cómo se ven en 20 años. Yo creo que como sea, siempre nos queremos ver felices, ¿cierto? Yo creo que todos siempre nos vemos con una bonita familia, o los que no quieren tener familia, no sé, con su gato, su perro, o quieren tener una casa lujosa, el carro de sus sueños, la moto de sus sueños, o quieren tener el negocio que siempre han querido tener. Pero entonces, eh, esto es como enfocarnos en nuestro proyecto de vida, que proyecto como tal viene de proyectar, de proyectil, de dirigir, ¿cierto?
Y yo no conozco el primero que diga como tal, yo quiero ser, digamos, un drogadicto o yo quiero ser una persona pobre en 10 años o yo quiero vivir con una mujer tóxica y 3 hijos o cosas por el estilo. No conozco el primero, ¿cierto? Pero entonces, si no queremos llegar a ese punto, si no queremos llegar a ese lugar, ¿por qué estamos agarrando ese camino? Y fue algo que me hizo cuestionar sobre esa carta que yo había escrito. ¿Por qué llegué hasta donde estoy? No estoy mal, estoy en Europa, estoy organizando toda mi documentación, he logrado cosas que quizás muchos no han logrado, ¿cierto? Y no hablo por ustedes, sino personas de mi pasado, que amigos, personas que me acompañaron en la infancia, familiares, que quizás no han dado ese paso a lanzarse de su zona de confort, ¿cierto? Entonces, ¿cómo asumimos lo que queremos? ¿Cómo estás asumiendo esa parte que a donde quieres llegar? Si quieres ser un arquitecto, ¿cómo estás asumiendo eso? Si quieres ser, por ejemplo, el compa que estaba hablando ahorita de montar su marca personal, ¿cómo lo está haciendo? O los que tienen su propio negocio en este momento, porque yo soy consciente de que quizás en este momento hay personas que están mejor en sus finanzas que mi persona, por ejemplo. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo todo eso? Y si no quieres ser el mejor drogadicto dentro de 10 años, y lo digo así fríamente, porque entonces te pasas metiendo cochinadas cada 8 días. Entonces es como que nos estamos saliendo de lo que queremos realmente, ¿cierto? Entonces, si vas a una fiesta, siempre estás buscando trago o no pasas bien en la fiesta si no tienes trago, ¿cierto? O muchos sueñan con un hogar, pero no aguantan la pulsión, ¿cierto? Y la verdad es que nosotros no destruimos nuestra vida cuando tengamos 60 años. Nosotros la destruimos es con lo que estamos haciendo día a día en nuestro proyecto de vida y en nuestro camino de vida, ¿cierto? Ahorita, digamos que la felicidad es un concepto un poco difícil de entender. Yo todavía no he encontrado la respuesta real para eso. Y aparte de eso, de que a la felicidad hoy en día le ponen forma. La felicidad ahorita tiene forma de apartamento o forma de carro o tiene forma de una mujer. Y en realidad y en mi concepto la felicidad va mucho más allá de eso. Entonces el problema en realidad creo que nos hacen muy pequeños para este concepto de felicidad, para podernos explicar todo eso. Entonces, ¿quién soy yo realmente? ¿O quién eres tú realmente? Es una pregunta que me parece un poco difícil. No la he podido entender. Llevo 5 o 6 años tratando de entender esa pregunta, pero no lo logro entender. ¿Por qué? Porque el ser humano es el único ser sobre la tierra que no es, sino que puede llegar a ser, ¿cierto? Entonces, primero quiero empezar con un tema eh, un poco de cultura general. No sé si de pronto en el club de lectura han tratado este libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es un libro pequeñito, es muy, muy bueno para entender sobre finanzas, perdón, sobre finanzas personales. Voy a hablar sobre pequeños fragmentos del libro que en realidad me ayudaran a entender un poco mejor las finanzas y que me están llevando paso a paso estos últimos meses para mejorar mis finanzas personales. El primero habla sobre el hombre que deseaba oro. ¿De qué trata esto? De salir de la carrera de la rata.
No sé si alguno entiende el concepto de carrera de la rata y me lo quiere explicar en este momento, o lo quiere explicar a los compañeros. Bueno, yo de lo que tengo, o sea, de lo que tengo entendido de la carrera de la rata es salir de esa programación de que estamos destinados para ser servidores para algo más. No sé si me explico. Sí, está bien. Otro, Santiago. Creo que lo definió bien Janet, pero realmente lo que intenta, o por lo menos como yo lo entendí, es cuando metes a una carrera, a una rata en un laberinto para conseguir el típico queso y siempre la obligas a ir por el mismo camino, siempre con una obligatoriedad de como un burro con la zanahoria, de tienes que ir para adelante, siempre perseguir un objetivo, pequeños objetivos y no mirar a más allá del laberinto que tienes y del objetivo pequeño. Bien, bien. Ese concepto está bien. Me gustó el concepto que escribió Janet ahí abajo. Jairo. Bueno, yo lo que recuerdo de la carrera de la rata es por Roe Kiyosaki, que es que a medida que va aumentando el ingreso, uno va aumentando los gastos. Entonces, esta es una carrera interminable. Más o menos lo que yo recuerdo de la carrera de la rata. Ya. Rodrigo. Yo lo que entiendo es que es la búsqueda de la felicidad a través del consumismo, ¿no? Y de lo material. Nos engañan diciéndonos que así vamos a encontrar la felicidad. Bien. Sí, la carrera de la rata como tal es lo que dijeron todos ustedes. Es vivir en una rueda, una constante rueda, en donde empezamos lunes con cierta necesidad de consumismo y terminamos fin de semana gastando todo nuestro dinero y volviendo a comenzar y siguiendo ese círculo vicioso en donde no podemos salir, ¿cierto? Otro concepto que me gusta mucho de este libro es el que toma consejo de sus ahorros, de uno que es inexperto en estos asuntos, pagará con sus ahorros la falsedad de sus opiniones. Bueno, en este concepto, digamos que yo quiero hacer énfasis porque yo les digo la verdad, yo no soy experto en finanzas, llevo poco leyendo sobre finanzas y quizás no soy la persona correcta para hablar sobre finanzas y por eso lo quise hacer de esta manera como interactiva, donde todos aprendamos, porque no quiero dar un mal consejo, sino que todos tengamos la capacidad de ir más allá, leer un poco más y poder aprender cada día sobre la carrera, sobre lo que son las finanzas personales, ¿cierto? Primero que todo, dentro de este libro también nos habla de tomar una pequeña parte de nuestros ingresos y que sea como pagarnos a nosotros mismos, pagarnos primero a nosotros mismos. La otra parte que habla muy interesante este libro es que nosotros a veces nos comemos los hijos de nuestras inversiones y es algo que me venía pasando a mí, por ejemplo. Yo llegaba, invertía en trading, eh, no sé, digamos, a veces tenía ganancias de un 10%, 15%, pero luego llegaba y las gastaba de una. O simplemente no dejaba crecer la cuenta, sino que empezaba de nuevo a sacar plata de la cuenta. O a veces, eh, por por esa misma ansiedad y por no saber controlar esa ansiedad, me llevaba incluso a quemar las cuentas, ¿cierto? Comenzar a engordar nuestra bolsa. Se trata de empezar a llenar nuestro bolsillo con un ahorro constante, obtener hábitos de ahorro, hacer que nuestro dinero se multiplique, hacerlo inteligentemente primero que todo. Aquí en el taller hemos tenido mucho cuidado con el tema de las inversiones porque no queremos dar falsas expectativas a las personas y que gasten su dinero o lo inviertan de una forma que no sea sabia, ¿cierto?
y aparte de eso puede generar problemas para todos. Entonces la invitación que nosotros tenemos aquí es más como a que cada uno dé su paso. Vamos a estar exponiendo como diferentes temas sobre finanzas personales y aparte de eso proyectos de negocios digitales, y a partir de esto que cada uno tome su propia decisión y salga adelante, salga de su zona de confort y salga de esa carrera de la rata. Hay otra parte que dice asegurar sobre nuestro ingreso futuro. Es muy parecido como a lo que hablan hoy en día los gobiernos sobre las pensiones, pero es algo un poco más propio, algo más interno sobre nosotros, y es que nosotros empecemos a ahorrar y empecemos a llenar esa bolsita para nuestro futuro. La diosa de la fortuna. En el libro hablan sobre la diosa de la fortuna, y la diosa de la fortuna es la buena suerte, pero disfrazada de buenas oportunidades de negocio. Dicen que los hombres exitosos están hechos de oportunidades aprovechadas, ¿cierto? Entonces, tener como esa destreza y esa habilidad de estar preparados y mejorar nuestra educación financiera para cuando lleguen este tipo de inversiones y podamos sonreírle a la diosa de la fortuna. Sobre los muros de Babilonia, se trata de proteger nuestro dinero. Digamos, no prestar nuestro dinero a personas que sabemos que no lo pueden devolver, o guardarlo en lugares seguros, bancos, no debajo de la almohada porque se te va a desvalorizar, pero sí estar leyendo y educándose todos los días sobre eso. Esta es como la primera parte de la que quería hablar. Listo, bien. Dinero y Hernando es un proyecto que como tal sacamos los compas de hierro de aquí en Holanda. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros realmente se quiere levantar con el frío en las mañanas para ir a trabajar? ¿O cuántos quisieran que nos despertáramos en la mañana y ver que nuestro celular está facturando? Entonces, la idea como tal es esta, de conocer todo tipo de negocios digitales, investigar sobre ellos, que cada uno conozca un poco más y se lance a todo esto. Vamos a tratar temas que quizás hoy en día son muy importantes, como decía el compañero, marca personal, trafficker, publicidad, que es lo que cuando hacemos como marca por referidos, e-commerce, hay posibilidades, por ejemplo, de traer mercancías a Europa desde China y no tener que estar viajando, solamente lo hacemos por páginas web. SEO y posicionamiento de marca, propiedad raíz. Hay formas de hacer propiedad raíz aquí en Europa que quizás para nosotros que somos nuevos o de pronto no entendemos el mercado y quizás no estamos en el lugar de las personas que viven aquí en Europa, nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo y vamos a investigar cada tipo de oportunidad con respecto a propiedad raíz, ¿cierto? Hay páginas que te permiten vender cursos, podemos sacar después un curso de los compas de hierro, cosas así, Clickbank, Hotmart, infoproductos, email marketing, Facebook, Instagram Ads, redes sociales, en fin, son varios temas importantes y espero que con la ayuda de ustedes podamos lograr todo eso. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es finanzas personales. Voy a contarles una historia, la historia del compa Edgar.
El compa Edgar era un compa que bueno, trabajaba en una empresa, se mantenía aburrido con su vida porque no era lo que le gustaba trabajar. Y aparte de todo esto, todo dinero que le llegaba, lo utilizaba para simpiar, para, para irse de fiesta cada 8 días, lo utilizaba para comer comida chatarra. A pesar de que el compa Edgar era trabajador, de que quizás no tenía sus propios ingresos, siempre tuvo como una visión un poco emprendedora. Entonces, el compa Edgar empezó como a leer, a documentarse, y cuando conoció al Temach, empezó a cambiar un poco sobre su forma de pensar, ¿cierto? Entró en su modo guerra y poco a poco empezó a hacer deporte, empezó a comer saludablemente, pero aún así no tenía buenos hábitos de ahorro. El compa Edgar, como era emprendedor, pudo montar 3 negocios. Uno era una barbería, el otro era un e-commerce y el otro era un restaurante de comidas rápidas. Cada uno le dejaba, digamos, 1.000 euros al mes. Entonces estaba recibiendo al final de mes 3.000 euros por el negocio. ¿Qué pasa? Que el compa Edgar no era organizado y se gastaba su dinero en lujos, compraba sus PlayStation, sus cosas, se iba de fiesta con sus amigos, pero todo esto le fue cansando. Un día el compa Edgar vio que su rutina era ir del trabajo a su casa, de la casa al gimnasio, y él quería conocer un poco más, así que decidió irse de viaje. El compa Edgar no tenía el dinero para irse de viaje, pero por suerte tenía un compa que era un poco más juicioso y le prestó su dinero. El compa le prestó unos 5.000 euros, pero con una condición, y era que le pagara 6.000 euros al final. Entonces, claro, el compa no lo midió, se fue de viaje, se fue de fiesta, pasó bueno, usó sus tarjetas, sus cosas, pero tarde que temprano tuvo que volver a su vida rutinaria y un día se encontró con que el compa llegó a cobrarle, pero entonces el compa Edgar ya no tenía cómo pagarle. Ellos llegaron a un acuerdo y era que el compa Edgar le pagara por lo menos 500 euros al mes a su otro compa, ¿cierto? Por otro lado, tenemos el compa Emilio. El compa Emilio era un chef, él no tenía su propio negocio, pero trabajaba en un restaurante, y el compa Emilio recibía más o menos unos 3.000 euros al mes. Vivía en una casa cómoda, no muy lujosa. El compa Emilio era un poco más disciplinado a la hora de ahorrar, y él sacaba siempre 500 euros para guardar en un fondo, y a final de año todo este dinero lo utilizó para crear un e-commerce, y el compa Edgar a final del año ya no estaba generando 3.000 euros, sino cerca de 4.000 euros. Entonces tenemos ahí 3 puntos importantes. Primero el ahorro, después la inversión y luego las ganancias. Entonces para esto yo hablé con nuestro compañero que es ingeniero en finanzas. Yo estaba un poco perdido en todo este tema de montar el plan de ahorro, porque en realidad yo lo veía como para lograr una meta, para lograr un objetivo. Y el compa me dijo que en realidad cuando nos planteamos objetivos, estamos llevando nuestro dinero a algo material. ¿Qué tal si en vez de mostrar nuestro plan de ahorro como objetivos,
lo mostramos como un hábito. Entonces, digamos, yo empiezo a ahorrar mes a mes, no sé, 10 euros, si algo simbólico. Yo empiezo a ahorrar 10 euros mes a mes y a final del año simplemente decido invertirlo o en su caso al comprar algo que en realidad me guste, pero comprar algo que sea muy bueno. No comprar por comprar, sino comprar algo que en realidad me llene. Si me voy a comprar un celular, comprarme un celular que sea muy bueno, una muy buena marca, algo que en realidad me pueda servir y que no esté comprando cada 3, 4 meses un celular diferente. Por otro lado, él me habla también de los préstamos. Me decía que era enemigo número 1 de las tarjetas de crédito, pero planteamos varios puntos y otros me decían que quizás los préstamos se podían hacer siempre y cuando sean para una inversión a renta fija, que te pueda generar un ingreso fijo cada mes. Ya eso depende como de cada persona, pero lo que sí me dijeron los compas fue que cuando hagamos préstamos, siempre seamos tan disciplinados que no desviemos el dinero hacia otro propósito. Muchas veces pasa que hay gente que presta dinero para pagar su hipoteca o pagar o un préstamo de libre inversión para montar un negocio, cosas así, y al final terminan comprándose televisor, cama, cosas para la casa que quizás son útiles, pero a la hora de la verdad se desviaron de lo que era su propósito inicial. Y por otro lado están los gastos hormiga. Los gastos hormiga son aquellos gastos que tenemos día a día, que son antojos. Digamos un café en Starbucks o el McDonald's. Creo que es mucho más viable llevarte tu sanduchito, que aparte te vas a sentar mejor, te va a hacer menos daño que una hamburguesa con muchas salsas. O por ejemplo, el café, tú lo puedes preparar en casa y llevarlo, o simplemente, no sé, no comprar agua en la calle, sino andar con tu termo con agua, cosas así. Entonces, mis compas, esa era la invitación como tal. Quiero saber qué opinan ustedes de todo esto, cuáles son los temas los que les gustaría profundizar, cuáles son los temas que digamos más les llama la atención, y quiero verlos en una próxima ocasión. Una pregunta. ¿Sí? Acerca, no desviar de esas ganancias vendría siendo por decir, tengo un emprendimiento y en estos momentos tengo ciertas ganancias. En ese caso, no gasta, simplemente utilizarlo como podría decirse, como interés compuesto, simplemente tomar esas ganancias más lo que tenga para seguir alimentando ese emprendimiento, ¿no? Sí. Con respecto a eso y lo que yo he leído, y bueno, creo que el tema mismo lo ha dicho en algunos de sus capítulos cuando habla muy por encima sobre finanzas, porque ese no es el tema de él, pero a veces toca algunos temas sobre esto, y es que veamos ese negocio como si fuera un bebé hay que alimentarlo, un bebé hay que darle cariño, un bebé hay que darle atención. Entonces, que veamos ese negocio como si fuera un bebé y poco a poco irlo escalando. Ahora, con el tema de nuestros ingresos, digamos que hay muchas formas de llevar sanamente tus finanzas personales. Yo voy a hablar un poco sobre los que he leído
hay uno que se llama los 6 bolsillos de ahorro, ¿cierto? Las 6 alcancías. Se divide en 6 partes. Un 5% se divide para donación, que incluso esto lo habla un poco el libro del que les estaba hablando ahorita, de que si damos, por ende se nos va a devolver. También lo dice la Biblia, también lo dice Robert Kiyosaki, lo dicen grandes expertos en finanzas, Warren Buffett, todo esto, ¿cierto? Un 10% para inversión. Ese 10% es un dinero que tú vas a tener muerto, que vas a pensar que no lo tienes, que simplemente, porque los expertos en finanzas, ellos se cuidan mucho como de decirle a un cliente en qué vas a invertir. Entonces lo que ellos dicen es, si tienes un dinero que quieres quizás botar o que lo tienes muerto y no te importa perderlo, simplemente puedes intentar en esta zona, si te sirve bien, si no, pues ni modo. La idea siempre es ganar, pero ese 10% lo podemos destinar para eso, para hacer crecer nuestra bolsa de oro, ¿cierto? Hay un 55% para gastos personales, que son los gastos fijos. En realidad es bueno tener un control de gastos siempre. El compa Sebas me compartió una plantilla, yo también estoy trabajando en una plantilla y vamos a formar algo para montar y que sea también una guía práctica para ustedes en la librería de los compas de hierro, lo que tenemos en el Drive. Cada vez que hagamos un tema, voy a tratar de hacer una guía práctica para que sigamos paso a paso. Que si vamos a hablar sobre el e-commerce, entonces crear una plantilla sobre cómo crear tus páginas web, cómo traer mercancía, cómo vender por Amazon, por eBay, cómo, si no quieres hacer eso, cómo hacer Trafficker, que es el tema de los referidos, o simplemente quieres hacer un blog temático, todo eso. Con todo este tema del control de gastos, vamos a hacer una plantilla. En esto entran sus gastos diarios, lo que es arriendo, digamos gasolina, lo que es comida, pero en el supermercado, quizás una pequeña parte para gastar en la calle en cuanto a comida, pero no algo que sea como por diversión, sino simplemente un dinero que tienes destinado por si quizás no llevas al trabajo tu coca con almuerzo, ¿cierto? Bueno, entonces va 55%, va 5% de donación, 10% de inversión. Hay otro 10% que es dedicado solo a diversión, que entra en este 10%, todo lo que es, digamos, salir a cine, salir con tus amigos de fiesta, digamos, irte de paseo. Y hay otro 10% que es destinado a gastos grandes. Estos gastos grandes incluyen todo lo que es paseos, arreglos a tu casa, un coche nuevo, no sé, algo que sea muy un gasto grande para ustedes. Este va a entrar dentro de ese 10%. Y el último 10% es para educación, para formarse, para crecer y para establecer nuevos métodos de finanzas, o crecer en tu vida profesional, o crecer, si tienes un negocio, cómo mejorar ese negocio,
o si tienes, si eres, un ejemplo, eres inversionista en acciones, empezar a estudiar más sobre este tema, qué tipos de traders hay, si hay intradía, si hay scalping, hacer tus cursos sobre estos tipos de trading nuevos, sí, formación como tal, ¿cierto? Ahora hay otro método que es el que yo utilizo y es un poco menos, pues, menos complejo a la hora de llevar, y es 50% para gastos fijos, 5% para donación, que lo que hago con esta donación es que normalmente destino ese dinero para ayudar a mis padres, solamente lo destino para ellos, y 25% para inversión. Y dejo un 20% para gastos grandes. Entonces, 50% gastos fijos, 20% gastos grandes, 25% inversión y 5% donación. Ya es cuestión de lo que ustedes quieran lograr y lo que quieran hacer. Quizás algunos necesiten un 55% para gastos grandes, o quizás no necesiten hacer donación, o digamos inversión pueden hacer un poco más pequeño, pero lo importante es que siempre, y eso me lo han dicho personas que llevan mucho tiempo en todos estos temas, es que siempre destinemos un dinero para hacer crecer nuestra bolsa. El compa que está levantando la mano. Bueno, mi compa, veo que está bien parte de lo que usted dice, porque yo trabajé también un tiempo en esos principios. Pero por lo menos una de las cosas que a mí me ha ayudado a ahorrar es meterle un poquito de pecho. ¿Qué quiero decir yo con esto? Ser un poco más drástico lo que es en la parte de los ahorros. Por lo menos acostumbrarse a estar sin dinero es más parte mental, como decir, siempre tener un efectivo en la cartera, pero usted mentalizarse todo el tiempo que está sin dinero. Ser un poquito más drástico, porque realmente el dinero, si lo sacamos a las cuentas, se baja en los gastos hormiga, en los gastos que usted hace diariamente, que si cualquier cosa que le provoque, que si los gastos del camino, ahí es donde se va el dinero mayormente, principalmente cuando no tenemos una segunda entrada. Entonces, acostumbrarse a estar sin dinero no es nada malo. Y segundo, por lo menos en los casos de los que no tienen un segundo ingreso, trabajar lo que son, dividir apenas, sin ni siquiera esperar que llegue el salario, dividir de una vez los gastos. Y el otro dinero que se destina al ahorro, completamente no existe. Esconderlo completamente de lo que es la parte consciente. Ese dinero no existe, no existe, no existe, no existe. Ujú. Y ahí más o menos sumando, por lo menos lo que es la parte que dice que hay que cuidarse de las deudas, hay que ver qué tipo de deuda es, porque por lo menos estarse constantemente capacitando es completamente necesario, y por lo menos en el caso de cuando se está empezando, que no hay muchos ingresos, apoyaría más a que estén sin dinero, pero por lo menos estén pagando un estudio en el cual le va a servir para un futuro. Está bien lo que es esa parte. Y por lo menos se está acostumbrando a estar sin dinero, y aparte adicionalmente está invirtiendo en su futuro, está invirtiendo en su estudio. Sí, o sea, en un principio hay que ser un poco más drástico, como se dice en un principio. Hay que pasar las secas. ¿Para qué? Para cuando ya empiece a fluir dinero, ya tengo un hábito de manejo de dinero. Porque póngale, una persona promedio, ¿cuánto podrá ganar? Destinar 50% de lo que gana, eso normalmente es lo que paga nada más en arriendo. Sí, es muy cierto lo que dices, porque, bueno, incluso fue algo de lo que, digamos, me dio un poco de lidia al principio afrontar, y lo que hice fue ser, así como tú dices, muy drástico con los gastos diarios que estaba llevando. Tanto así que en la plantilla hice un presupuesto de lo que me gastaba en mercado al mes
pero para eso tuve que hacer un estudio de todo lo que compraba en mercado al mes. Coloqué precio por precio de todo lo que compraba y hice la suma de todo. En total me dio X cantidad y todos los meses trataba de no sobrepasar esa X cantidad. Entonces iba al mercado, hacía mis compras, mis cosas, y si me sobraba dinero, simplemente lo iba guardando por si tenía que apoyar, digamos, en otra área que fuera, no sé, arriendo o servicio, ¿cierto? Ahora, con el tema de las deudas, y es porque, digamos, tuve un mal pasado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Digamos que desde mi infancia no tuve como una buena asesoría o un buen ejemplo a seguir en cuanto a mis padres, ¿cierto? Que es lo que habla Robert Kiyosaki en sus libros. Entonces, yo siempre vi que, por ejemplo, mi padre siempre estaba endeudado, o mi mamá pedía plata, o siempre hacíamos el fiado en la tienda, cosas así. Pero entonces yo crecí con esa idea, y empecé a hacer como a seguir los mismos patrones. Cuando tenía 17 años compré mi primera moto, pero fue comprada a cuotas. Oh sorpresa, a los 3 meses yo no tenía un seguro de moto y me la robaron. Entonces tenía pagado solo 3 meses de la moto y me tocó seguir pagando hasta el final esa moto porque me la habían robado. Luego hice un préstamo para estudiar algo, no pude continuar, me tocó seguir pagando ese préstamo, no por tanto tiempo, pero y no era tan costoso, pero sí me tocó seguirlo haciendo. Y no tenía como la disciplina para seguir con el pago de las deudas. Ya luego, cuando tenía como 19, 20 años, volví a hacer lo mismo. Compré otra moto de la misma manera. Muchas veces no tenía ni siquiera para pagar la cuota. Y aparte de eso, no le compré seguro. Me pasó justo lo mismo, solo que me la robaron de una forma diferente. Entonces me tocó seguir pagando esa deuda, pero nunca la terminé de pagar. Solo llegué como hasta 6 meses del pago. Como un año después me doy cuenta que la deuda estaba gigante. Entonces, ya como tenía un poco más de conocimiento sobre ahorros, lo que hice fue como empezar a investigar sobre las deudas y encontré algo que se llamaba el efecto bola de nieve. ¿De qué trata el efecto bola de nieve? De empezar pagando la deuda pequeña. No, es al revés. Sí, es así. Empezar pagando la deuda pequeña y seguir cada vez con las más grandes. Y llega un momento en el que alguien me dice que uno puede renegociar una deuda. ¿Por qué? Porque no conozco mucho sobre el tema, pero las carteras compran la deuda de estas empresas que hacen los préstamos. Entonces las negocian entre ellos, todo esto. Entonces ya la deuda pasa a ser de estas otras compañías y no directamente de la empresa que te vendió la moto o el carro o el apartamento. Pasas a negociar y empiezas así como ellos son canzones para cobrarte el dinero, entonces tú eres canzón para decirles que quieres pagar. Y eso fue lo que empecé a aplicar. Yo quiero pagar, no tengo el dinero, pero quiero pagar, pero necesito que me hagan un descuento porque yo quiero pagar, aunque no tengo el dinero. Entonces empecé a hacer eso, ese consejo que me dieron, y me sirvió. Me rebajaron la cuota, me rebajaron la deuda
que era como de 8 millones de pesos a casi 2 millones de pesos. Entonces, es una buena estrategia para ese tema de las deudas. Ahora no es que nos vamos a endeudar y luego vamos a hacer eso, no, sino que tener como unos principios y una forma, digamos, una disciplina para llevar a cabo este tipo de deudas. Entonces, queda finalizada el taller de finanzas personales del compa Andrés Felipe, general de Holanda.